no puede dejar de conmovernos la ternura de Jesús, que sale al encuentro del sufrimiento, de la pena de la persona más frágil, quizá una sociedad muy parecida a la nuestra, lamentablemente, donde las mujeres todavía son muy dependientes de los hombres y donde una viuda es la imagen de la mayor fragilidad. Y si encima acababa de morir su hijo varón, ella era la imagen del desvalimiento, de la pobreza más absoluta, porque es no tener a nadie que te cuide, que te defienda, no tener a nadie que te dé un techo sobre la cabeza, es no tener a nadie que tenga una fuente de ingresos por el trabajo. Eran sociedades muy parecidas a estas, lamentablemente, donde la mujer, repito, era completamente sometida y dependiente del marido, del hombre. Y es curioso, si ustedes hacen un pequeño ejercicio de memoria, la cantidad de veces que aparece Jesús en el contexto de las lágrimas de alguien. Por ejemplo, la mujer adúltera que lloraba sobre sus pies. O por ejemplo, las lágrimas de la Magdalena al ver que ya no estaba el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y así hay tantas otras ocasiones donde aparece Jesús que se encuentra con las lágrimas de la gente. Y miren, llorar, hemos llorado todos, unos por unas cosas, otros por otras. Y muchas veces, ustedes lo saben igual que yo, la fe, la religión es muy diferente cuando uno está sufriendo. Una cosa es vivir la vida normal de cada día, que tocan las campanas y yo vengo a la iglesia sin mayores consecuencias, pero todos sabemos que cuando uno llora, que cuando uno sufre, reza de una manera muy diferente. Son oraciones que brotan de un lugar desconocido, que van más allá de nuestros labios, de un pozo muy profundo que es el corazón humano. Por eso, la fuerza de las palabras de Jesús están ahí. Le dice, no llores. Es un mandato. No llores porque yo estoy aquí. Muchas veces la Iglesia, los que la conformamos, particularmente sus ministros, tenemos que enfrentarnos, hacernos presente a las lágrimas de muchas personas. No tenemos la solución de todos sus problemas, no podemos resolver todas sus penas y lamentablemente no siempre podremos parar una procesión camino de un campo santo y resucitar al muerto. Pero lo que siempre podrá hacer la Iglesia es llenar las lágrimas de todos de la presencia de Jesucristo. Y no es lo mismo llorar sin fe que llorar con fe. No es lo mismo mirar un sepulcro, ir al campo santo, ver dónde están enterrados los muertos y llorar como si estuviéramos mirando un agujero negro infinitamente oscuro. O llorar mirando con esperanza que más allá del velo de la muerte nos está esperando aquel que dijo, yo soy la vida. Qué diferente es llorar así. Y por eso la tarea de la Iglesia muchas veces no será aliviar la causa de los problemas, otras veces sí. ¿Cuántas veces la Iglesia ha tenido que acoger a la pobre viuda y defender sus derechos frente a quien estaba abusando?
de sus necesidades o de su dignidad que había atropellado su vida. Otras veces no lo podrá resolver, pero siempre podrá estar cerca y deberá estar cerca de quien llora. Por eso, cada uno de nosotros recordaremos que hay lágrimas de muchas maneras diferentes. ¿Recuerdan cómo lloraba Pedro después de haber traicionado a Jesús? Qué triste es cuando uno sabe que ha, entre comillas, metido la pata. Y uno llora y se arrepiente del mal que ha hecho y del daño que ha hecho a otras personas. Otras veces llorará por la muerte de un ser querido. No tenemos la culpa de esa muerte, pero el desgarro es horrible. Son tantas las lágrimas diferentes. Si hiciéramos un examen de conciencia, nos daríamos cuenta que hemos llorado por muchas cosas absurdas, por las que no merecía la pena llorar. Y lamentablemente no hemos llorado por las cosas que sí valdría la pena llorar. Es bien conocida esa escena del santo cura de Ars, que era un cura de un pueblo muy parecido a este, solo que era un pueblo mucho más pequeño. El pueblo solo tenía 200 personas cuando él llegó. Pero andando los años y dándose cuenta que su párroco era un gran santo, empezó a venir mucha gente a ese pueblo desde toda Francia a confesarse. Venían solo a confesarse y se marchaban. En una ocasión estaba confesando a una mujer que debió confesar pecados muy graves. Y la mujer, a través del confesionario, se dio cuenta que el sacerdote estaba llorando y se quedó sobrecogida. Y ella le pregunta al padre, le pregunta al sacerdote: «Padre, ¿por qué llora?». Y le contesta: «Yo lloro porque tú no lloras. Yo lloro porque a ti no te da pena lo que has ofendido a Jesús. No deberíamos de llorar mucho más de lo que lloramos por lo que vale la pena llorar». Un gran santo, un padre de la Iglesia, explicando esto de las lágrimas, sobre todo las lágrimas en la confesión, y yo como sacerdote, después de más de 40 años de sacerdote, he visto llorar a mucha gente en la confesión. Dice algo muy bonito. Dice, en la Iglesia Católica hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Si yo peco después del bautismo, no me puedo volver a bautizar, porque hay un solo bautismo. Para borrar los pecados después del bautismo, hay que ir a otro sacramento, que es el de la confesión, la reconciliación. Y dice este gran santo: las lágrimas en la confesión son lo mismo que el agua en el bautismo. Así como el agua del bautismo borra nuestros pecados, sobre todo en los pequeñitos, en los chiquitines, el pecado original, así en la confesión las lágrimas lavan los pecados por nuestro arrepentimiento y el perdón de Dios. En la primera lectura hablaba el apóstol San Pablo de que la Iglesia es un cuerpo en el que todos somos diferentes y todos somos necesarios. Y yo miro aquí alrededor y les veo a ustedes y sé que están todos bautizados, y me veo a mí, y tenemos una imagen aquí mismo muy bonita de lo que es la Iglesia. Mujeres, hombres, niños, mayores, casados, solteras, religiosas, sacerdote. Estamos representados la oreja, la nariz, el pie, la rodilla, la mano. En el cuerpo,
La rodilla no le dice a la nariz, tú no haces falta. Solo porque seamos diferentes no quiere decir que tú no seas necesario. Porque en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, todos ejercemos una función. A veces nos podemos excusar diciendo, bueno, si no lo hago yo, ya lo hará otro. Puede que sí y puede que no. A veces en la Iglesia hay muchas cosas maravillosas que se quedan sin hacer porque no las hiciste tú, porque no las hice yo. ¿Cuántas cosas buenas se quedan sin hacer porque no las hicimos nosotros? Y eran para el bien de toda la Iglesia. Un ejemplo muy sencillo. Me fue imposible la semana pasada estar aquí en una misa de diario y me fue imposible estar aquí en una misa dominical porque estaba en otro sitio de la parroquia. Ustedes se quedaron sin misa. No hubo misa ese día. No hubo misa el otro día, padre. ¿Y dónde estaba usted? ¿Y por qué no hubo misa? Me parece maravilloso que la gente reaccione así y que eche de menos la misa. Pero un día yo voy a hacer lo mismo que ustedes y no voy a celebrar la misa como tú no vengas a misa. Porque es verdad que el sacerdote es imprescindible para la misa. Pero ¿y tú? ¿Tú no eres importante en la misa? ¿Tú no eres importante en el cuerpo de Cristo? Todos somos importantes y todos somos necesarios. El sacerdote, por el sacramento del orden, representa la cabeza del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el sacramento del orden. Te configura con Cristo, cabeza de la Iglesia. Pero los miembros, ¿a dónde iría la cabeza sin los pies, sin las manos, sin los ojos, sin los oídos? Por eso, hermanos, en esta palabra que hoy se nos ofrece, donde se nos invita a pensar sobre la presencia de Dios en las lágrimas de nuestra vida, que nunca se nos olvide lo importante que todos somos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.